Hay realidades que no alcanzamos a comprender en su totalidad y que las palabras se quedan cortas. Un filósofo llamado Blas Pascal decía que hay realidades que la mente no alcanza, pero que el corazón sí las alcanza. Y como cristianos tenemos obligación de conocer cada vez más a Dios. Y por eso la catequesis, la lectura, y vamos conociendo cada vez más al Señor. Nos vamos aproximando. Pero lograr la totalidad de la realidad de Dios en nuestra cabeza escapa, porque Dios va siempre más allá. Pero eso no quita el esfuerzo que hemos de hacer para acercarnos cada vez más a la realidad de Dios. De modo experiencial, con nuestra propia vida, claro que nos acercamos a Dios por la fe, por la oración, por la lectura, por la catequesis, pero llevándola a la práctica. Hoy, cuarto domingo de Pascua, es el domingo del Buen Pastor. Y la palabra de Dios para hablarnos de la ternura, de la bondad, de la misericordia, de la responsabilidad, del compromiso que Dios mismo se ha hecho en su corazón, que es amor por nosotros, emplea una figura para hacernos comprender, la figura del pastor. Pero al hablarnos del pastor, nos dice Jesús que Él es el buen pastor. No es un asalariado, no es un empleado. Él es el pastor que ama a las ovejas, que las cuida, que las protege, que las lleva a los mejores pastos y a las aguas más limpias, frescas y cristalinas. Y al hablarnos de esto, el Evangelio nos da al menos 3 características. Una primera característica es que el pastor se preocupa por las ovejas. Se preocupa y hace. Porque cuando nosotros tenemos problemas, tenemos dificultades y solamente nos preocupamos y no hacemos nada, el problema sigue. Es que la preocupación, si es honesta, nos lleva a hacer algo. Y la primera característica del buen pastor es que el pastor se preocupa.
pero al preocuparse, hace. ¿Y qué es lo que hace el Señor como buen pastor? Cuidarnos. Y esto supone alimentarnos. Y por eso el buen pastor lleva a las ovejas a las buenas zacateras, a los buenos pastos, no a los pastos marchitos. El buen pastor, preocupado por sus ovejas, lleva a las ovejas a las aguas frescas y cristalinas, no a las aguas chucas, a las aguas puercas. ¿Por qué? Porque quiere que sus ovejas estén sanas. Cuando una oveja se pierde, ¿qué es lo que hace el buen pastor? Se perdió, como tengo 100, ahí que se quede. ¿Qué es lo que hace el buen pastor cuando se le pierde una oveja? Preocupado, va a buscarla y no deja rincón sin ser recorrido. Y si a la oveja, porque se embarrancó, la encuentra toda herida, la cura, se la echa en hombros, la saca, la sigue cuidando y la pone después ya sana con el resto del rebaño. Entonces, la misma preocupación es una acción. ¿Cuál es otra de las características del buen pastor del que nos habla Jesús? Conoce a las ovejas. Una persona que es dedicada en cuidar un rebañito de animales, conoce a sus animales. Y los animales tienen características. Y el buen pastor conoce las características de su rebaño. Y a veces hasta nombre le ponen a los animalitos. Y Jesús es aquel que nos llama por nuestro nombre. Y si nosotros somos rebaño del Señor, porque nos acercamos a Él, no tenemos amor de lejos, que no es amor, sino que el amor lo vivimos cercano. Mantenemos relación de intimidad y de cercanía con Jesús, que es nuestro pastor. Y por eso también lo conocemos. Otra de las características y la fundamental que recoge las anteriores es que el buen pastor, ante el peligro al que están expuestas sus ovejas, no sale corriendo, no huye, defiende a las ovejas y da la vida por sus ovejas. Y esto es lo que hace Jesús. No solamente nos nutre en la fe con su palabra, con sus sacramentos
que no son cosas, son acciones salvadoras de Jesús aquí y ahora, y de distintas maneras el Señor va haciendo acto su preocupación y su amor. Y llegado el momento último, como Él dice, nadie tiene más amor que aquel que da la vida. El Señor ha dado la vida por nosotros. Pablo nos dice que antes éramos hijos de la condenación, mas ahora la salvación está con nosotros. Gracias a Cristo, buen pastor, el Cordero inmolado que ha dado la vida por nosotros. Y en este dar la vida ha vencido todo mal, todo pecado, toda muerte, y ha triunfado. Y a los que están unidos con Él, también los hace triunfadores. Pero en la vida práctica, nosotros tenemos que conocer a Cristo buen pastor. La pregunta que yo me hago, y se la hago a ustedes: ¿conocemos a Cristo buen pastor? En la medida en que lo vayamos conociendo más, lo vamos a amar más, porque nadie ama lo que no conoce. Pero cuando somos cristianos de nombre, cuando la fe la tenemos pegada con alfileres, que al primer ventarrón se destraban los alfileres, ¿qué clase de cristianos somos? La experiencia del buen pastor es el amor, y la experiencia de nosotros, rebaño del Señor, también es el amor. Y el amor no solamente al pastor, sino el amor a la gente. Estos no son de mi rebaño, pero me voy a acercar para hacer que vuelvan a mi rebaño. Pregunta: ¿nosotros nos preocupamos en la fe y en el amor por los hermanos? Por aquellos que posiblemente estén en pecado. Pero eso no me hace pensar a mí que yo no estoy en pecado. Y tantas veces, mis hermanos, aquel que ha caído en un determinado pecado, ¿qué hacemos nosotros? ¿Lo vamos a buscar? ¿Le hablamos? ¿O lo chachajeamos con nuestras críticas? Faltas de misericordia que el Señor no critica. Y tratamos nosotros de hacer volver a los demás los puestos que son puestos de servicio, que a veces en los distintos grupos o en las distintas comisiones de pastoral tenemos, realmente son para servir como Cristo buen pastor, o es para escalar de posición y tener una cuota de poder con la cual manipular a los demás, aprovechándonos de ellos. A mí como sacerdote, esta fiesta del buen pastor
me hace pensar bastante. Y cada uno de ustedes también es pastor, pastorea a otras personas, las conduce a los buenos pastos y a las aguas cristalinas y limpias del Señor, porque el cristiano es un instrumento vivo del Dios vivo que acerca a los demás al Señor. ¿O acaso cada uno de nosotros es como Caín? Cuando el Señor le preguntó por su hermano Abel, al que él mismo había matado, ¿cuál fue la respuesta de Caín? ¿Cuál fue la respuesta de Caín? No oigo. ¿Acaso soy policía de mi hermano? Y a veces somos policías porque solamente andamos vigilando y no ayudamos al otro. Tenemos responsabilidad delante de los demás. No podemos evadir la responsabilidad que todos tenemos en el medio en el que estamos viviendo, de ser cercanía de Dios para los demás y en la caridad pastoral de preocupación, pero haciendo acercar también a los demás al Señor. La semana pasada, en el vicariato de Izabal, se tuvo la fiesta y la misa donde se inició el proceso de beatificación de 18 nuevos mártires. Y Guatemala está llena de mártires que tantas veces el ejército, como máquina asesina, quitó la vida de estos catequistas, de estos delegados de la palabra, de estos sacerdotes que, como el buen pastor, defendiendo el rebaño del Señor y siendo fieles a la misión, dieron la vida por los hermanos. Y al dar la vida por los hermanos, dieron la vida por el Señor. Y estos son los mártires, estos son los testigos del Señor, aquellos que participan del pastoreo de Cristo. Y todos nosotros estamos llamados a participar del pastoreo de Jesucristo respecto a los hermanos, y ojalá que ninguno de nosotros diga como Caín cuando se nos pregunte sobre los hermanos: ¿acaso soy yo el guardia de mi hermano? Es que no sos guardia, es que sos hermano, y como hermano tenés el amor y la responsabilidad de ayudar al otro a que camine en el Señor. Esa es la tarea que el Señor nos encomienda en la fiesta de Cristo Buen Pastor. Que la palabra nos abra el horizonte para ver más allá, y que la Eucaristía nos dé la fuerza para amar y testimoniar al Señor en medio del mundo y en medio de nuestra propia realidad.